¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a un programa más de esta temporada 8 de entrevistas, temporada que hemos denominado como temporada dorada, porque estamos, además celebrando nuestro segundo aniversario, estamos rindiendo homenaje a personalidades de distintos ámbitos, con trayectorias por demás destacadas y reconocidas. Y bueno, saludamos como es nuestra costumbre. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn. Suscríbanse al canal de YouTube, youtube.com/C entrevistas Omar. Y bueno, recordarles que estamos también en Spotify y en TikTok. Escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, recomendaciones. La idea, como decimos siempre, es, además de tener una conversación con nuestros invitados, tenerla también con ustedes. Y bueno, recordarles por último que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, por qué no, reflexionar en torno a ello. Eh, y bueno, hoy tenemos un gran programa, tenemos un invitado de lujo, vamos a hablar de muchos temas, de fotografía, de fotógrafos, de contadores de historias, de avances tecnológicos, de la fotografía digital, del movimiento del 68, del Festival de Avándaro, de nunca dejar de aprender y de muchas cosas más. Así que quiero darle la más cordial bienvenida al maestro Pedro Meyer. Maestro, ¿cómo está? Gusto en saludarte. Igualmente, maestro, muchas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que está por ahí con muchos proyectos que ahorita nos platicará. Y bueno, yo quería empezar preguntándole, con todos estos avances tecnológicos que hemos tenido pues, en los últimos años, ¿cómo incide la fotografía en nuestras vidas? Porque muchas veces creo que no nos damos cuenta de cómo incide la fotografía en estos tiempos y después de de todos estos avances tecnológicos. Bueno, la pregunta es buenísima, pero no sé si yo voy a podértela contestar bien, sino tener junto contigo algunas dudas al respecto y las comparto contigo y con nuestros amigos que nos escuchan. Ujú. Mi primer planteamiento es, ¿qué es la fotografía? Sí, Porque tú me estás hablando de fotografía y si en el auditorio hay 10 gentes, hay 10 interpretaciones de qué es la fotografía. claro. Entonces, unos van a pensar que la fotografía es lo digital, otros van a pensar que es unas láminas de vidrio con emulsión a la antigua, A la antigua. otros van a pensar que es la imagen creada con inteligencia artificial y en medio de esa gama todas las variantes que quieras. Sí, sí. Fotografía color, fotografía en blanco y negro, etcétera. Entonces, cuando me preguntas sobre la fotografía, LA fotografía, pues no creo que hay la fotografía. Ok, Eh, hay muchas fotografías. Eh, hace poco, el presidente de la empresa de ChatGTP, ujú, en una entrevista que hizo hace unos 8 días, hizo un comentario que me pareció como que refleja mejor que nadie la respuesta a tu pregunta. ujú. Cuando dice, estos nuevos programas de inteligencia artificial que son fenomenales como el ChatGPT 4, Ujú. lo que no tienen todavía son imágenes. Sí, Y el ChatGPT 5 que viene ahora ya viene con video, ok. que video pues no son más que imágenes en movimiento. Ujú. Entonces, puedes llamarle fotografías en movimiento, puedes llamarle imágenes en movimiento, pero en el fondo son imágenes.
Ujú. Y alguien le preguntaba si con solamente el lenguaje, o sea, el texto, era suficiente para educar y entrenar a sus programas de inteligencia artificial. Contestó, hasta la pregunta me parece idiota. ¿Cómo, cómo creen que nada más con texto? El ser humano, la civilización, antes de texto tenía imágenes. Y eso desde entonces para acá no se ha perdido. Claro. Se ha cambiado y transformado y transformado y transformado. Y a eso se le añadieron textos. Y en alguna de sus brillantes intervenciones de Irene Vallejo Mm. sobre la historia de los libros, De los libros, sí. habla justamente de cómo la imagen va emergiendo hacia hacer las figuras y las formas de los abecedarios, pues, que dan para hacer el lenguaje. Ujú. Pero de antes de eso ya había dibujitos y todo lo demás. Entonces, Claro. no podemos extraer la imagen de estas nuevas inteligencias artificiales como algunos sugerían. Ujú. Y eso me da a pensar de que la fotografía la tenemos como para largo rato. Lo que pasa es de que lo que no tenemos es la foto de 1950, sino que por eso empezaba yo describiendo que habría que definir cuál fotografía nos estamos refiriendo, Claro. eh, porque son muy distintas unas de otras. Sí, totalmente. Y bueno, ahora que trajo el tema justamente de la inteligencia artificial, yo tenía aquí estas imágenes, y ya habló usted del chat GPT. Platíquenos un poco de estas imágenes y de cómo ha sido su experiencia con la inteligencia artificial, justamente como nos platicaba ahorita. Pues mira, yo una de las primeras cosas que hice fue clavarme y sigo haciéndolo diariamente Ujú. para entender hasta donde me sea posible de qué se trata esto de la inteligencia artificial, aparte de lo que leemos y escuchamos en Que además noticias. el término no le gusta mucho, creo, ¿no? No está como muy de acuerdo con... Pues mira, no me gusta el término de artificial, Exacto. porque hay una sugerencia implícita de falso. Ujú. ¿Y por qué va a ser falso? Esa aplicación se la hicieron a la fotografía analógica cuando nació, Ujú. también en la cámara oscura. Y lo bueno, lo valioso, lo que merecía atención era lo que se derivaba de eso, que era la pintura. Ujú. Entonces, a mí me parece de que hay que procurar distanciarse de lo artificial como palabra de descripción de algo Ok, que no es artificial. claro. Y te doy una reflexión adicional bastante simpática en cuanto a las dimensiones de lo que implica. La gente que hoy en día se aplica a hacer imágenes, digamos, con inteligencia artificial. Y entonces las que estás viendo en la pantalla. Ujú. Bueno, pues ¿de dónde salieron? Y entonces lo ven como si fuera eh, magia. Muy bien, me parece muy encantador de que lo vean como mágico. No, yo no tengo problema con eso.
pero tengan cuidado de que detrás de la magia hay un señor que sabe que hay un conejo que es de verdad y dónde lo guarda y dónde lo mete y dónde lo saca. Claro. Todas estas imágenes, ¿de dónde nacieron? Pues de otras imágenes. No hay de otra manera. Claro. Entonces, estas ya fueron fotografías y las estamos viendo ahora ensambladas de una manera nueva. Pero ¿en qué se diferencia, Omar? Yo te pregunto, de lo que tú haces en tu cerebro cuando ves hacia afuera y ensamblas con Claro. tus experiencias del pasado, Sí, todo el... toda tu experiencia de ser humano vivo se reúne en el encuentro con lo nuevo que está frente a ti. Y entonces me Sí, empiezas a platicar y me dices, mira, esto se parece a aquello, esto se parece a esto otro. Y entonces los arquitectos del Renacimiento que hacían columnas con plantas enredaderas esculpidas, pues sí, era evocando lo que estaban viendo por otro lado claro. y llevado a una piedra, ¿me explico? Y Sí, entonces nosotros estamos haciendo eso nada más que a la velocidad de la luz y lo estamos haciendo de una manera increíblemente más sofisticada y más provocadora. sí, Pero imágenes siguen siendo en su origen, claro. pues. Sí. Tenemos estas imágenes, como usted lo dice, estas no son personas reales, son pues fruto de la inteligencia artificial. Eh, ¿qué opina de eso? ¿Y qué opina de lo que se ha dicho recientemente de que se debe de regular? Y decía por ahí que se debe de parar 6 meses todo este tema. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, es como queriendo regular al presidente de la República de que no diga las tonterías que dice todas las mañaneras. No lo vamos a poder regular porque él tiene todo el derecho de decir lo que se le antoje como presidente de la República y tendrá sus interpretaciones, las que sean, como sean, y uno puede estar de acuerdo o no, eso ya es tema aparte. Claro. Entonces, no se trata de imponer un criterio, sino se trata de cuestionarlo. Ujú. Y eso es lo mismo que podemos hacer con estas imágenes. Si a mí me pasas estas imágenes y me dices que son reales, igual te lo creo, Sí, pero tampoco no me afecta en lo más mínimo de que sean reales o no sean reales. Lo que es importante es cuál es la narrativa detrás de estas imágenes que me invitan a reflexionar cosas nuevas en mi vida. claro. Aquí está otra, mire. Y sí, sí, como dice, lo importante es la narrativa, el contenido y lo que se quiera comunicar, ¿no? Con ello, aunque sean hechas con inteligencia artificial. Pero imagínate, yo ponme de nombre novelista, no fotógrafo, Ujú. y te platico de mi último viaje a Nueva York y te pongo en mi cuento, en mi narrativa, el encuentro de una chica preciosa y la describo perfecto, etcétera, etcétera, y te hago todo un cuento alrededor de ese momento romántico, pon tú. Como novelista, pues de eso se mantienen. Exacto. Ok, por lo tanto, si yo hago lo mismo con una foto, alguien brinca y dice, no, eso es falso. Es Si yo cierto. le digo que es un novelista, ah, no, qué bien cuenta la historia. Sí, es cierto. Está haciendo lo mismo, ¿verdad? Claro. Es idéntico. Sí, Esta chica que la tienes aquí en la pantalla,
puedo hacer una narrativa de cuando yo la encontré en Houston en una pista de patinaje, etcétera, etcétera, y hago toda una Sí. novela alrededor de eso. Sí, Y si está bien contado, pues te vas con el cuento, claro. como debe de ser. Es una buena historia, ¿no? Contada. ¿Sí? Y si ya ahora a esa historia le añado la imagen de la chica para que tengas una idea, no me vas a decir, no, pues es que es falsa. No, Claro, claro, hay que ir más allá y la historia, ¿no? Que nos quiere transmitir. entonces se ha desatado toda una epidemia de decir es cierto o no es cierto porque, por una razón de fondo, Ujú. y es de que se ha abusado de la fotografía para contar mentiras. Ujú. Y la gente cree en las fotografías cuando no debería de creer en las fotografías. Sí, O sea, la fotografía no es más que una interpretación de la realidad no la realidad como tal, ¿no? y tampoco la constatación de la realidad. Entonces, si nosotros ponemos a la fotografía justo en el medio del concepto de arte, ya resolvemos todo el problema. Sí, Es una interpretación artística y con eso tranquilos y nos divertimos y la pasamos bien y contamos historias productivas y valiosas y no nos andamos con la preocupación existencial de que si es cierto o no es cierto. claro, sí, totalmente. Yo por eso quería platicar con usted, porque yo aquí lo puse, usted se autodenomina como el fotógrafo menos conocido de los más conocidos, pero yo, no lo iba a decir, pero lo voy a decir, yo lo estaba denominando como el eterno aprendiz o como el filósofo de la fotografía o el filósofo de la imagen. Y por eso quería platicar con usted, por esa interpretación que nos da de las cosas y qué mejor de la inteligencia artificial que ahorita está pues en un boom y pues muy interesante ese ángulo que usted nos trae a la mesa. Yo quería, traigo aquí algunas, y justo por eso le decía, de el filósofo de la imagen, porque es bien interesante algunas cuestiones que usted yo traigo aquí algunas frases que quiero compartir y que quiero platicar sobre ellas. Sobre todo me interesa mucho este acercamiento que usted tiene con la tecnología. Ya nos dio ahorita usted su punto de vista de algo que está en boga y de cómo va enfrentando usted, no enfrentando, sino pues acogiendo la tecnología, ¿no? Traigo aquí algunas frases. Una de ellas es esta: estamos acostumbrados a descalificar y usted lo ha dicho. Me gustaría que abordara un poquito esta frase y mucho en este tema, pues bueno, iba a decir yo de la tecnología, pero creo que más bien ante todo lo nuevo, ¿no? Mira, estamos acostumbrados a descalificar lo nuevo y lo viejo y todo, no a buscar en realidad de qué manera podemos nosotros enriquecer a la sociedad. Hace unos días escuchaba yo a Simon Simek, que Ujú. es un agente que tiene muy interesantes aportaciones. Sí, Decía, entré a una librería y me encontré con que la parte de libros de autoayuda era de 1,5 metros de largo. Y no encontré un solo libro que fuera con respecto a ayudar a otros. okey. Entonces, a mí se me hace que esto de descalificar tiene un ingrediente de narcisismo desbordado que significa de que todo lo que no pienso yo o todo lo que no conozco yo, todo lo que no me merece mi atención es malo. Es malo. No invita a
pensar, ah, caray, y esto qué interesante, qué nuevo, no lo conozco, no lo sé. O sea que requiere de una cierta humildad el Ujú, no descalificar, claro. porque no dice no opinar, porque yo creo que tenemos todos derecho a opinar, Ujú, pero no necesariamente a descalificar. Y entonces yo puedo decir, mira, Omar, yo no estoy de acuerdo con esa conclusión, pero explícame tus razones de por qué. claro. Y entonces yo ya dejo establecido un punto de vista para encontrar la manera de compartir juntos esa posibilidad, no para descalificarte. Ujú, sí, claro. Entonces, en el asunto de descalificar, yo creo que mucha gente se autodescribe solito sin darse cuenta, porque no empiezan con la curiosidad del cómo y el por qué y a dónde y aprender. Ujú, sí, claro. Usted habla mucho de aprender a aprender, ¿no? Eh, y creo Todo que el tiempo, va ligado todo, el- con... todo el tiempo es un aprender. Y hoy en día no se diga, con todas las nuevas herramientas, eso de tener una herramienta como el chat GTP ahí a la mano para poder discutir sobre temas y hacerle preguntas Sí, que son interesantes las respuestas y poderle responder y sí. decir, no estoy de acuerdo, a ver qué otra cosa tienes. Y lo dice él, ¿no? Perdón, estaba equivocado. No iba Ah, por ahí. ¿sí? Entonces estamos ante un hervidero de nuevas posibilidades creativas. A mí las horas del día no me alcanzan para hacer todas las cosas que quisiera. Sí. Y este boom de herramientas es impresionante, ¿no? Todo lo que se puede hacer. Y como dice, no alcanza el tiempo para irlas Oye, descubriendo. te diré de que yo me despierto y me encuentro con que las herramientas, todas las aplicaciones ya tienen que tener un upgrade diario. Las aplicaciones de la computadora tienen upgrades diarios. Este, es Sí, una cosa, las cámaras, es una locura, ¿verdad? o sea, las cámaras, tengo un montón de diferentes cámaras y una de las cosas que me parece graciosísimo es de que de repente yo no había incluido los upgrades de firmware de las cámaras, pero espérate, no pasa en nada más en la cámara. Ahora también hay firmware upgrades de los lentes. No, bueno, qué locura. Entonces tú dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que estar actualizando todo. Y ¿Y trae qué crees? nuevas cosas cada upgrade, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué crees? En las empresas hay un nuevo puesto del gerente de upgrades de todo, Qué barbaridad. Sí, porque ya la actualización, que es el término en español de upgrade, ujú, la actualización es constante, no para. no para en nada. O sea, ya no es nada más una aplicación que tú decías, bueno, ok, no, es todo, es la Sí, ya está. computadora, es las aplicaciones, las herramientas, la cámara, el lente, esto, aquello. Lo que no me he fijado últimamente es si el refrigerador también, pero como ya el En mío una de estas también. ya es viejito, yo creo que no tiene, pero los nuevos seguro que se lo traen. Seguro que ya lo trae. Con el Internet de las cosas y todo eso, Sí, claro. yo creo que ya lo deben de traer. Oiga, hablando de evolución, traigo aquí otra frase, traigo otras dos, y después quiero ir hacia otras cosas, pero una es esta, que usted bien describe, pues esta evolución de la fotografía,
de que la virtud del fotógrafo se ha trasladado al aparato. Platíquenos un poquito de esto. Se ha trasladado el aparato, pues yo no, A la eso lo hice. cámara o al de la virtud que tenía que tener antes un fotógrafo. Ok, ya entendí. Mira, ese es muy simpático, porque me acaba de ocurrir hoy Ok. con mi hijo Julio, que me hizo el favor de traerme una cámara que compré en Estados Unidos y venía de regreso de un viaje, le dije si me la podía traer. Y entonces él estaba en Washington y le dije, pues, ¿por qué no usas la cámara y tomas fotos tú para ver cómo funciona y si te gusta, etcétera? Y me dice, sí, qué padre, gracias. Entonces se puso a tomar fotos. Y entonces cuando se sentó aquí conmigo hoy en la tarde para enseñarme lo que había tomado, me dice, una de las cosas interesantes que me pasó es de que me di cuenta de que tú nunca me enseñaste la fotografía de sus básicos, Ok. y porque mis cámaras eran todas automáticas. Mm. Entonces yo aprendí a tomar todo en automático y me tuve que enseñar en un día lo más que pude y me di cuenta de todo lo que no sabía con respecto a la fotografía, como apertura, como luz, como, en fin, todas las causas y motivos de que hay velocidad y que hay la apertura del lente y la sensibilidad en este caso no película, sino el sensor. Ujú. Y eso es una cosa que tiene su valor y tiene su costo social, estoy hablando. Y el costo es de que muchísimos jóvenes están desconectados totalmente de cómo y por qué funcionan las cosas, Mm. porque cada vez los tratan de hacer más automáticos. Sí, claro. Eso es una ventaja desde un punto de vista de practicidad y de eficiencia. Tan es así de que gracias a eso, hoy en día hay billones con B de fotos que se suben diariamente a la red que no se tomarían antes si todos tuvieran que haber tomado clases de fotografía. Claro. Esa es la ventaja y la virtud de eso. Pero como en todo, necesitas querer trascender eso a un nivel mayor y entonces tienes que irte un poco para atrás. Claro. ¿Qué es lo que le pasó a mi hijo? Y entonces él me dijo, y eso me sorprendió gratamente, dice, esto me hace más interesante todavía la fotografía porque me di cuenta de todo lo que no sé y que tengo que aprender. Claro. Bueno, es una reacción muy positiva. Sí, claro. Y creo que se encadena con estas frases que también por ahí usted comentó en otra entrevista. Darse permiso, ¿no? De aprender y de divertirse tal cual, ¿no? Claro. Mira, es que el aprender, si lo vemos como una tarea obligatoria, desagradable, pues sale sobrando que a nadie le interesa eso. Sí, claro. O sea, no necesitamos profundizar en eso mayormente. Lo que hay que plantearse es qué ventajas sacamos de estar aprendiendo todo el tiempo. Y yo pienso de que nos mantiene alerta, nos mantiene vivos, nos mantiene ocupados, nos mantiene
con una sensación. Es como hacer ejercicio, ¿verdad? A mí me choca hacer ejercicio, pero me doy cuenta de que tengo que hacerlo. Y entonces, en vez de sufrirlo y lamentarlo, pienso, me sentiré mucho mejor después de este ejercicio y así Claro. sucesivamente. Entonces, hay que aprender todo el tiempo, de todo. Y justamente está enlazado esto con lo primero que decíamos, de que una actitud muy narcisista es creer de que ya sabes todo. Y cuando te das cuenta de que, pues que no lo es, y que está bien que no lo sepas todo, Claro. de que nadie lo sabe todo, Nadie lo sabe. y que no es ninguna vergüenza no saber, que no es ninguna vergüenza preguntar, que no es ninguna vergüenza compartir uno la curiosidad, porque lo que plantean es muchas veces que lo que estoy anunciando es mi ignorancia, y se me ocurre de que en lugar de que lo plantees como algo negativo, ¿por qué no lo planteas como algo positivo? Estoy compartiendo mi curiosidad. Curiosidad, claro. Sí. Se tiene a veces mucho miedo, ¿no? De eso, de, como dice usted, de mostrar la ignorancia cuando lo podemos plantear de esa manera, ¿no? Si yo te muestro de que no sé algo, corro el peligro de que tú tengas una opinión mía equivocada. Ujú. Mientras que si yo te digo que no sé algo en el término, en el ámbito de de la curiosidad, del aprender, pues lo vas a ver como algo alrededor de lo cual nos podemos comunicar mejor. Sí, sí, claro. Quiero pasar a la última frase. ¿Qué es esta? Somos analfabetas visuales. Que usted lo... Platíquenos un poquito de esto. Pues mira, como todas las artes requieren educación. Yo soy un analfabeta por ejemplo, en el ámbito de la música. Soy un analfabeta. Yo pienso que para la mayoría de las cosas a mi alrededor, del teatro, del cine, de la literatura, en realidad todos somos muy analfabetas en la literatura, porque si te pones a ver cuántos libros realmente ha leído alguien en un año, en relación a cuántos libros ¿Se se publicaron? publicaron en ese año, no todos los de la No, bueno, historia, de los nada que más en ese año. ¿me entiendes? Sí, Entonces, ahora lo que ha ocurrido con la inteligencia artificial es un cambio radical de reflexión sobre ese tema. Antes yo tenía que leer tantos libros para adquirir el conocimiento para una serie de cosas. Ahora lo que tengo que adquirir es el conocimiento de cómo preguntar eficientemente para que me conteste el chat GTP o lo que sea que de herramienta que use acerca de eso que me va a traer de todo lo que se ha publicado en la historia de la humanidad al respecto de ese tema que ando buscando. sí, Y entonces puedo vincular la fotografía con la pintura, con la cinematografía, con la literatura poética, en fin, todas las combinaciones habidas y por haber. No tengo que haber leído todos los libros, sí, exacto. porque ni los puedo leer, ni los voy a leer, y tampoco hay gentes que adquieren una habilidad, los solapípedos, ¿sabes lo que son los solapípedos, no? No, no, no. Son los que tienen un gran conocimiento a base de leer puras solapas de libros.
Ok. Entonces, y ya por ahí no va la cosa. Claro. El tema es de que podamos decir, a ver, yo lo que quiero hacer es esto, a ver, ¿qué ha habido antes para informarme? ¿Qué ha habido en la literatura? ¿Qué ha habido en el cine? ¿Qué ha habido en la fotografía? ¿Qué ha habido en la arquitectura? ¿Qué ha habido en esto? Y entonces ya alrededor de ese tema, porque además tengo que escoger el tema, porque no pueden ser Sí. todos los temas del mundo, porque no tengo tiempo. Sí, se tienen que ir acotando, ¿no? Y entonces en la medida pero hoy tengo una herramienta que me acerca a todo eso. Y ahora, si vamos a todo el tema de la física cuántica y las computadoras cuánticas, ahí es en donde adquiere toda esta nuevas herramientas una dimensión verdaderamente demencial, Sí. en donde ya no hay sí o no, ya no hay verdad o mentira, sino todo se convierte en una película de Kurosawa. Depende del ángulo que lo veas. Sí. Todo. Sí. Y eso es genial. Y creo que ese punto de inflexión genera un cambio cualitativo en el ser humano de ser más modesto. Sí. Porque ya para qué le mueves tanto, porque si no vas a nunca poder competir con eso. Entonces, ¿a qué le tiras? Humildad ya, ¿no? Entonces, bájale 3 rayitos a tu pretensiones de conocimiento, porque lo que tú sabes es muy poco. Ya se queda chiquito, ¿no? Y yo pienso que por ahí nos enriquece profundamente a todos todo lo que estamos haciendo. Ujú. Lo cual nos lleva a otro tema que me parece que vale la pena tomar en cuenta, es ¿para qué se hace todo esto? ¿Para qué estoy haciendo todo lo que estoy haciendo? Sí. Por ahí tiene otra frase, no sé si, bueno, me voy a seguir creo que con las frases, pero que las fotografías deben ser más que respuestas, preguntas, ¿no? Exacto. Una foto que la ves y ya tiene la respuesta, pues ya ahí murió la relación. Una fotografía que te deja con preguntas, ¿qué estará pasando? ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo está ocurriendo esto, aquello? Y que te invita a involucrarte en decodificar aquello que tienes, pero para empezar tienes que tener curiosidad. Ujú. Si tú no tienes curiosidad y nada más ojeas así, Sí, pues no. sin ton ni son, pues no te habla ninguna imagen, ni las malas ni las buenas. Y me da risa porque ahorita que estoy haciendo libros, se los enseño a algunos amigos y entonces agarran, y aquí nos pasamos quién sabe cuántas horas y meses en tratar de acomodar una foto con relación a otra foto, una página y la narrativa y cómo esto, aquello. Y les enseño el libro y lo agarran al revés y lo ojean así, todo al revés. Sí, Y entonces dice, bueno, podría yo haberlo hecho también todo como caiga. claro. Para eso, cualquier cosa. Pero bueno, No, interesantes todos estos conceptos. Traigo más, pero ya, nos vamos a ir al siguiente tema, que es este. Pedro Meyer, pionero, gracias a toda esta curiosidad que ya nos comentó,
pues has sido pionero en muchas cosas que tienen que ver pues con la fotografía, con tecnología, etcétera. Traigo aquí algunas. Una de ellas, el primer audiovisual que hizo, ¿no? Chapultepec, que entiendo que lo hizo con el papá de Eddie Warman, ¿no? Así es. Platíquenos un poquito cómo fue. Bueno, platíquenos usted. Bueno, pues estábamos en el Club Fotográfico de México, que era el único espacio dedicado a la fotografía en la Ciudad de México, en el país, de hecho. Y no había escuelas, no había libros, no había talleres, no había cursos, no había nada de nada. Y los fotógrafos muy competitivos no querían nunca compartir nada porque como era competencias mensuales, así el tema, las palmeras, entonces había un jurado que juzgaba las fotos de las palmeras, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, y unas medallitas y tontería y media, así, como si eso fuera el destino de la fotografía, ¿no? Pero como no había otras alternativas, tampoco sabíamos mucho, o sea, no era que escogiéramos esto como era la mejor, Claro. sino era parte de un proceso de evolución, yo creo. Entonces, a mí lo que me traía absolutamente agobiado era lo pobre que resulta la competencia de una foto contra otra foto contra otra foto. Ok. Me parece un absurdo. Porque la imagen fotográfica en su conjunto tiene otra dimensión, otra narrativa. Entonces, además lo quería yo con sonido, Ok. como si no fuera suficiente problema. Y entonces, pues, con el papá de Eduardo Guarman hice monté dos proyectores, hice una hélice de metal que hizo él en su fábrica para hacer la disolvencia entre un aparato y el otro. Ok. Y era manual, era así de darle con una manija entre una foto y otra para que fuera la Se disolvencia. disolviera. Ok. Y la música la hicimos un solenoide y eso también fue una gran aportación de Eduardo Guarman. Porque, pues como era ingeniero, él sabía bien de lo que era detonar que un aparato se accionara y luego el otro. Entonces el solenoide cierra el circuito y entonces va uno al otro. Ok. ¿Y cómo hacíamos que detonara el solenoide? Con las platitas de las cajetillas de cigarros, lo pegábamos atrás de la cinta magnética. Ok. Entonces, cuando pasaba el solenoide, la cinta magnética cerraba el circuito y entonces accionaba el proyector. Y prendía un proyector o prendía el otro. Wow. Y así fue como hicimos bueno, yo lo hice, él me ayudó mucho para hacer todas esas cosas Cuestiones técnicas. en las cuestiones técnicas que yo no conocía. Y lo hice durante un año casi de estar tomando fotos. Y luego eso, por alguna razón que ya no recuerdo cómo fue exactamente, los de la Leica
se enteraron y me invitaron a presentarlo. Yo tenía 21 años Ok. en Nueva York y pues imagínate tú, me dicen, ¿no te gustaría presentar en Nueva York durante una semana esto? Pues sí, cómo no. Y fue muy exitoso y hay todos los artículos en el periódico y las Mm, cartas y esto y aquello. Y entonces, algo que no me habían dicho es de que me iban a regalar la primer Leica Flex con todos sus lentes. ¿En serio? Sí, y me la regalaron. Mire. Digo, es como si hoy te dicen, te voy a regalar 300,000 pesos por presentar el trabajo que hiciste por gusto durante un año. No, bueno, pues salió, viene ahí el premio, entre comillas, ¿no? Oiga, pero ¿cómo fue llevar todo el tinglado? Porque era todo un armatoste, ¿no? Para presentarlo. Horrible. Se tuvo que llevar todo. Bueno, en este caso no fue llevar todo porque allá me Mm, prestaron todo, ok, pero sí era llevar todas las diapositivas y los carruseles y las cintas y todo lo demás. ok. Oye, ¿y ese se puede ver en algún lado? No, ¿verdad? Voy a ver si lo puedo reconstruir, Habrá porque que me han reconstruir. preguntado, pero tengo tantas cosas nuevas que hacer que ponerme a hacer Que eso voltear hacia atrás, como que me, no. me da como un poco de flojera. Oiga, otro tema es la fotografía digital, justamente. Usted fue de los primeros, además de también de la primera impresión en papel algodón, ¿no? Digital. Sí. ¿Cómo fue ese primer acercamiento a la foto digital? Que me imagino que fue, pues después de venir de todo este tema, pues del rollo, etcétera. ¿Cómo fue su primer acercamiento, sus primeros acercamientos a la foto digital? Mis primeros acercamientos a la foto digital fueron un desastre, pero muy gratificantes para mí, porque yo lo que estaba haciendo era explorar. Me recuerdo que venían a mi casa al estudio amigos y decían, pero Pedro, tú eres un regularmente buen fotógrafo y ahora es un desastre. Lo que haces no tiene ni pies ni sentido. No, no, ¿por qué estás perdiendo tu tiempo haciendo otras tonterías? Y viendo en retrospectiva, pues no les faltaba cierta razón, pero es que ellos veían que eso era el final del camino y no el Mm, principio. ok, Entonces, esa es la diferencia de ver un asunto de una manera o de otra. Es un asunto de percepciones. Si, claro, esta, si tú estás viendo como que eso es mi tirada de lograr eso, pues tenían toda la razón del mundo. Si lo ves como un experimento de hacia dónde vamos, claro. ¿verdad? Pues es como los satélites que lanza Elon Musk al espacio y que truenan. Claro, Bueno, pues echarle cuchufletas porque truenan, pues si de eso se trata, si son pruebas. claro. Entonces, en esto todo hay que preguntarse hacia dónde van las cosas. Y eso es lo mismo con la inteligencia artificial. Ujú, Este libro que tú mostraste al principio, ujú. pues lo hice en una semana, de principio a fin, desde aprender a usar las herramientas, hacer cerca de 3,000 fotos, escogerlas, editarlas y hice un libro en una semana. O sea, de 0 a 100. Ujú, Solamente la idea de que se podía hacer me tenía a mí sorprendido. claro. Entonces, yo pienso que es interesante
la búsqueda de soluciones nuevas todo el tiempo. Ujú. Y entiendo que cuando estaba con este tema de la fotografía digital, se preguntaba un poco, más bien pensaba el tema del azar, cómo incidía en la fotografía, y de ahí usted creo que, pues como que parte un poco a probar esta fotografía digital, ¿no? Mira, la fotografía digital está vinculada a mí porque te va a dar risa lo que te voy a decir, porque soy muy flojo. Básicamente, ese es el principio y el fin de todo el argumento. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando yo estaba en el cuarto oscuro y tenía que probar, a ver, si no es así, ¿cómo es asado? Y échate otras 2 horas para hacer una foto, no manches. Entre el papel que te gastas, los químicos que te gastas, o sea, todo el proceso analógico es una pesadilla, Sí, auténtico, en todos los sentidos, de contaminación, de costo, además, claro. de tiempo, de salud, de todo. No, no tiene un milímetro de ventaja. Entonces, cuando empiezan a salir las noticias de que esto hay una forma de hacerlo todo rápido y sencillo y barato, pues, ¿qué crees? Ahí estoy yo en primera fila. A entenderlo y a probarlo. Y a ver de qué se trata. Sí, claro. Tengo aquí algunas fotos. Creo que esta fue una de exposición en Brasil, ¿no? O fotos de Brasil. Por ahí la encontré. No, no, no alcanzo a ver. Es una mano. Ah, sí, 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 este es de Brasil, Sí, correcto. ¿verdad? ¿Sí? Y fue de sus primeras digitales que empezó a. No, ya ¿No? para entonces era, eh, ya daba clases. Ok. Vuelas pasando rap. Bueno, esta, mire. Es usted y su nieto o bisnieto. Que Sí. bueno, eso no sería posible sin lo digital, ¿no? Voy pasando algunas. Mire esta también de su papá con usted y usted con su hijo, ¿no? Juntos. Y esta es muy linda foto con mi papá en el Parque México. Mm, O sea, mi papá está del lado derecho ujú. y abajo de él, de corbata yo, y luego del lado izquierdo soy yo ya de grande, con mi hijo Julio, que es el más chiquito. eh, y entonces el juego aquí es de que esto todo se podía hacer nuevamente en la literatura, pero en la fotografía, Exacto. porque ya por diferencia de edades yo podría ser aquí el papá de mi papá, Claro. en cuyo caso sería mi propio abuelo, o podría ser el hermano de mi hijo. Que está bueno para una novela, ¿no? Como bien Por dice. eso, pero de esto García Márquez escribe eso y es una Sí, maravilla, pero no podíamos hacer esto en fotografía. Y para que entiendas esta fotografía, por lo menos tienes que tener la curiosidad de preguntar quiénes son. ¿quiénes son? Claro. Pero si nada más le das una pasada, ya sí, son 4 personas ahí, bueno, ok. Entonces, ese es el nivel de lo que tú preguntabas de la cultura visual. Ujú. Tienes que tener la curiosidad suficiente para adquirir cómo disfrutar del arte. Claro. Por aquí traía algunas otras. Bueno, esta que se me hace bien interesante. Lo explicaba usted en otra entrevista, lo de los aviones, ¿no? Sí.
Aquí estaba Platíquenos un poquito. Ujú. Aquí estaba en el desierto, en Arizona, y es un libro que hice yo sobre Yuma, Ujú. y en ese libro tengo esta foto con aviones y sin aviones, y entonces mi historia es la siguiente. Es el principio de la era digital, y me recuerdo de que yo tomándole fotos a este buen señor con sus amigos allí en el desierto, de repente pasaron esos aviones de guerra de un campo aéreo militar que estaba tras la loma esa, y despegaban aviones y iban. Y bueno, y antes de que voltearas arriba a ver, ya se habían pasado, porque van a una velocidad impresionante. Desde luego no lo iba a captar con mi cámara nunca, y menos sin saber ni que venían. Claro. O sea, a menos de que sea una mera casualidad así impresionante. Bueno, entonces cuando empieza la era digital agarro y digo, pues órale, tengo que regresar a esa imagen y ahora inclusive averigüé qué tipo de aviones son los que estaban despegando ahí en la base militar esa Ujú. y dije, bueno, ¿y ahora cómo consigo? No, pues en el internet busqué los aviones, bajé los aviones del internet y los pegué allí y santos remedios. Y entonces ahora la pregunta filosófica es, ¿cuál es una imagen más real? Sí, ¿La que hice así sin o los la que aviones. tomé originalmente? Que es la que llaman documental y obviamente esto es más completa del momento que yo viví. Claro. Y Y de lo la que otra quería es más, transmitir, ¿no? y la otra es más un documento de mi incompetencia. Sí, claro. Interesante, ¿no? Y ahí viene, como dice, pues esta filosofía, saber, más bien pensar qué es lo real o no lo real y todo esto que estábamos discutiendo antes, ¿no? Pero nos regresamos a lo que decía usted, lo importante del contenido y de lo que usted quiere transmitir, ¿no? Tal cual. Claro. Y entiendo que usted lo veía como un teatro, ¿no? Como un escenario en donde usted traía los elementos y bueno, a partir de eso, una narrativa, ¿no? Totalmente. Siempre he sentido de que el fotógrafo tiene una parte de director de teatro. Ujú. Y quería también, vamos al tema de la primera impresión digital en papel algodón, ¿no? Y bueno, Sí. tiene que ver con este personaje, ¿no? Platíquenos primero que nada, ¿cuál era su relación con este gran artista? Graham Nash. Pues mira, un día amanecí estaba yo trabajando en Los Ángeles y Ajá. me encontré con el suplemento cultural el más, no cultural, sino dominical Mm. del Los Angeles Times. Ujú. Y ahí a página completa estaba una foto mía Okey. que decía de que la había donado Graham Nash al museo. Y bueno, por un lado, muy honrado de que ocurriera eso, y por el otro lado, con la pregunta de, bueno, ¿y qué nadie se le ocurrió preguntarme si podían publicarla, decirme? O sea, Sí, yo claro. ahí no, ni, ninguna vela tuve en ese entierro. Entonces pasó una cosa muy curiosa. Yo había estado trabajando con el director del fotomuseo en Riverside, California, que me Okey. había invitado a hacer una exposición muy grande con lo que él había visto en mi pantalla, en mi computadora, de las primeras imágenes que hice. Entonces le gustó el trabajo y me dijo, bueno, vamos a hacer una exposición tuya con todas las cosas que tú estás haciendo. Le digo, bueno, órale. Entonces, pasó un año, ya había acumulado una buena cantidad de trabajo y
Lo que no tenía era la solución de cómo imprimirlas. Ok. Pero ni yo ni nadie, ¿eh? O sea, está bien, están en la pantalla de la compu. Y entonces ahora de aquí a qué, ¿cómo, a qué bajan? Ni modo que vaya a poner yo tantas pantallas, y en aquel entonces las pantallas eran carísimas. Carísimas, ¿eh? O sea, simplemente estaba en un camino, callejón sin salida. Y entonces le dije, bueno, pues ahora, ¿qué hacemos? Me dice, bueno, pues te doy otro año para que busques cómo se pueden imprimir. Pues órale. Entonces estaba yo con esa inquietud de por dónde, cómo. No había ni a quién preguntarle porque nadie lo estaba pudiendo hacer. Ok. Entonces eso se vincula con que la historia esa de la foto que donó al museo, y entonces voy al museo para indagar a ver qué onda con mi foto, cómo fue, en fin, todo. Y les dio mucha pena y estaban Mm, muy, en buen plan, consternados. en buen plan. Y entendían de que lo que yo estaba planteando no era beligerante, sino simplemente, ni que los iba a demandar, ni tontería así, sino simplemente de querer saber, querer tener claridad sobre el asunto. Claro. Y entonces me dicen, bueno, pues ¿por qué no hablas con Graham? Pues yo no lo conocía a él personalmente. Y en Estados Unidos son muy cuidadosos para no dar teléfonos de alguien. Sí, Entonces, claro. me dieron su teléfono como una señal de confianza y de querer quedar bien conmigo, ¿no? Entonces, yo le estoy marcando a Graham Nash. Fíjate lo que es el encuentro fortuito de las cosas. Estoy ahí haciendo cola en un teléfono, obviamente de esos teléfonos en la pared, tradicionales, desde De el museo. monedas, ¿no? ¿Eh? De monedas, digo. Sí, allí en el museo. Ok. Y había una mesita junto a unas como banquitas y estaba la mesita llena de revistas. Y yo estaba esperando que terminaran de llamar y estaba hojeando unas revistas. Y en la portada de una revista aparece que Graham Nash acababa de comprar una impresora que le costó $250,000 Ya. para imprimir fotos digitales. En serio. Dije, no manches, ¿qué es esto? Uf. Entonces, y eso pasó un minuto antes de que le estoy por llamar. Sí, sí. Entonces le llamo y le digo, oye, este asunto de la foto que donaste al museo, sí, hombre, me dio mucho gusto, qué bueno saber de ti, etcétera, etcétera. Oye, a propósito de esto, y ahí le platico mis cuitas de no saber cómo imprimir, y tú sí sabes imprimir. No, y si yo acabo de recibir la máquina y le digo, ¿y me dejarías probarte a hacer alguna cosa? Sí, haz lo que tú quieras. Yo acabo de contratar a un señor que te voy a dar su nombre para que lo busques y le digas que hablaste conmigo, porque yo estoy saliendo en este momento de gira De a gira. un, a un concierto en Japón. No, bueno. Date cuenta de Sí. cómo se estaban moviendo las cosas. Dice, te doy el teléfono, le hablas y le dices que le hablas de parte mía y ustedes hagan lo que quieran. Y a ver si resuelven el asunto de imprimir, porque todo el mundo anda con eso y ahí hagan lo que quieran con la impresora, pues para eso la compré. Pues este hombre y yo nos entendimos rete bien y él no sabía de computadoras
y yo no sabía de impresión. Él era experto en impresión de serigrafía. Ok. Y yo de eso no sabía nada. Le dije, bueno, pues vamos a ver cómo juntamos mi ignorancia y la tuya y a ver qué hacemos con eso. Y de ahí se desató toda una historia fantástica, llena de puros encuentros fortuitos y así situaciones que no te puedes imaginar. Y la parte culminante de todo esto es cuando me pregunta, bueno, ¿y en qué imprimimos? Y le digo, pues mira, la verdad es que no sé. Así yo no sé. Pero se me ocurre que podríamos agarrar papel fotográfico y meterlo en el cuarto oscuro en el fijador y luego ya secarlo y luego encima de ese papel fotográfico imprimir aquí. Casi como alquimista. Pues era era el sustrato que me parecía lógico. Claro. Bueno, me dice, no, eso no va a funcionar, se va a caer la tinta. Mm. Bueno, pues tú tienes otra mejor opción. Dice, sí, me voy a traer unas hojas de algodón que las uso para la serigrafía. Mm. Le digo, bueno, pues órale, a ver cómo se ve eso. Bueno, y se trae al día siguiente unas cuantas hojas de algodón y las tratamos de meter en la impresora y pues no cabían. No cabían de lo ancho, de lo alto, pues, o sea, De lo grueso, exacto. y le digo, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Y dice, no, pues hay que subir las cabezas de la impresora, pero pues eso va a desmantelar la garantía de la máquina y de eso ya no me hago responsable yo. Le digo, a ver, déjame hablarle a Graham Nash. Y le habla a Japón. Y le digo, Graham, mira, ya llegamos a este nivel y no hay manera más que de probar si estas cosas se pueden imprimir, pero necesitamos que tú sepas que se vence la garantía si hacemos eso. Dice, hagan lo que quieran, hombre. Órale. Pues así lo hicimos. Y quedó una foto impresa divina. ¿Qué fue lo que imprimieron? Una foto de mi padre volando, que de la Ah, serie, y quedó genial. Y lo que no sabes es que ese es verdadero. La foto que imprimimos yo la tenía, pues obviamente, como negativo. Y la pregunta era, ¿cómo paso del negativo para meterla en la impresora? Si no había escáneres. claro. O sea, ok, aquí te encuentras con un negativo y aquí te encuentras con una máquina y era ¿cómo le Pero haces ¿cómo para lo pasar pasas? uno al otro? Pues, y sin eso, pues no podemos imprimir. Falta ese paso. Ah, y bueno, y los escáneres, ¿cómo? No, pues no hay. Aún no se inventan. Uno se inventa. Literalmente, ¿eh? Sí, No es metáfora. sí, claro. De esas casualidades que da la vida, como todo lo anterior que ya te platiqué, que el vecino de la casa de al lado
ya sabes, los gringos son muy dados a hablar con los vecinos y meterse en la vida de todos los que están alrededor. Resulta de que el vecino de la casa de al lado le estaba construyendo ¿cómo se llama? Un escáner a Disney, Ah, ¿en serio? literalmente. Y entonces le dije, oye, maestro, pues ya estufa. Presta para la orquesta. Mira, llévate mi negativo y me escaneas esto allí en los estudios de Disney. Dice, no, hombre, ¿qué crees? Está prohibidísimo, eso no se puede hacer. Le digo, ay, hombre, si tú lo estás haciendo si tú estás inventando el aparato, di que estás Claro. probando y ya. No, para esto no, los gringos no se prestan a eso. O estos gringos no se prestaban a esto. Y dijo, bueno, y ahora, ya estando tan cerca, no Exacto. puede ser de que no No se podemos puede. resolver este problema. Y ahí me regreso a mi casa y ya sé. Y al día siguiente lo cito de nuevo, le digo, a ver, un momentito. Si tú le estás haciendo un escáner a Disney, hazme un escáner a mí. ¿Cuánto vas a cobrar por un escáner? Ya veré, yo lo saco. Yo dije, bueno, si Graham compró la impresora, pues que compre el escáner, que lo van a necesitar. Pero tengo que saber cómo está el asunto. Pues me dice, bueno, tanto, bueno, órale. Ya, va, yo lo asumo. Pero claro, como ya tenía él un interés en el asunto, entonces me dice, no, pues lo voy a escanear allá. Siempre sí. Siempre sí. Y finalmente se hizo el escáner, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, claro, se tardó como 8 meses en hacerlo. No. Uf. Pero yo le dije, no, me voy a esperar 8 meses a que me termines para hacer mi foto. Hazla ahorita en Disney. Dice, ok. Y luego ya entendí por qué me decía que no podía decir. Cuando me entrega a mí la imagen escaneada, Omar, no vas a creer, me entregó un rollo de como de estos de cine grandes, Sí, sí, sí. con cinta No, de bueno. una pulgada de ancho. O sea, la imagen la digitalizó y terminó en una cinta de ese Un tamaño. rollo. Era un archivo de 100 megas, de lo cual lo metes hoy en día en un chip. Así chiquitito. Así, aquí cabe. Sí. Y entonces, bueno, entonces, bueno, ¿cómo le hacemos ahora? Ahora ya tenemos la cinta, pero ahora ¿cómo pasamos de la cinta a la computadora? ¿Te vas dando cuenta cómo era pasar de un puente al otro puente, a otro puente, a Claro. otro puente y otro puente? Toda una odisea. Fue muy divertido. ¿Y cómo fue ese último paso? El último paso fue, es que es como tira cómica, caray. Había una cadena que había empezado a surgir y que tuvo mucho éxito y luego quebró. Ok. Pero en ese momento era de su momento de gloria, así de subir, y habían comprado un supermercado que había quebrado. Ok. Y ese supermercado tenía entre todo, donde tenían las frutas y legumbres y los cocos y esto y aquello, palmeras artificiales y magueyes y esto y aquello. Y eso nunca se molestaron en quitar nada de todo. Lo que querían era vender rápidamente todo. Y tenían todos los aparatos electrónicos entre palmeras y cocos y todo. Ok. Creo que hasta por ahí hay una foto de eso. Bueno. Y entonces llevé mi carrete y le dije, miren, quiero hacer que de aquí pase acá.
Ah, bueno, pues entonces mira, aquí hay un aparato de estos de hace 5 años que se hizo así, así, y me fueron vendiendo pedacería de cosas con los cuales armar un armatoste que pudiera leer, y me recordé que era la misma historia que de las cintas magnéticas con la pista de sonido Mm, de Chapultepec, igual, Chapultepec, claro. ya se repite toda la historia. Sí. Bueno, pues ok, vamos a bajar entonces toda la información así, la metemos por acá y entonces, bueno, ok, ya quedó todo adentro de la computadora. Photoshop no había nacido todavía. No. Y a nivelar todas las cuestiones de la gama cromática, porque la foto era en blanco y negro. Y por supuesto, te podrás imaginar que las tintas que estábamos usando eran tintas para otra cosa, nunca para imprimir en algodón. Claro. Ni tampoco el algodón estaba preparado para recibir tintas de este tipo. O sea, todo era sobre la marcha inventarle. Claro. Bueno, pues entonces ahí fue una cosa de probarlo, 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 y así hice mi primera exposición. ¿Ah, sí? Claro, y todas las fotos de la primera exposición duraron 3 meses. Se fueron decolorando todas porque todas Claro, las tintas claro. no eran las adecuadas. Y lo simpático es, vino, vino un experto en añejamiento acelerado, Ok. que estaba escribiendo un libro y empieza a escribir sobre este proceso que estaba yo haciendo y la impresión y todo esto. Y está en un libro consignado todo esto que te estoy ¿Ah, sí? diciendo. Y él de allí desarrolló toda una gran industria para darle servicio al mundo entero ¿En en serio? relación al añejamiento de tintas de inyección a tinta. Y toda la industria de impresión nació de esa idea que tuvo este compañero mío de meter una hoja de papel de algodón. Nunca antes se había hecho ni nadie se le había ocurrido tal cosa. Pero las primeras fotos que hicieron, esas fueron esas, En el mundo, ¿verdad? en el mundo. Wow, qué historia. Y así como lo de Chapultepec, toda una odisea. Y bueno, hablando de Photoshop, usted tuvo que ver con el desarrollo de Photoshop, ¿no? De todas esas, porque era una comunidad muy chiquita. Ok, Y entonces los ingenieros que estaban al frente de esto, pues es igual como hoy en día están los ingenieros que están al frente de inteligencia artificial. Este, saben mucho de pocas cosas, pero no saben de todas. claro. Y entonces mucho preguntaban, ¿y cómo se hace esto? Oye, ¿y qué necesitas tú? Yo, por ejemplo, una de las cosas que les dije, yo necesito una regla para saber de qué tamaño es algo que estoy viendo en la pantalla. Y entonces me inventaron una regla para acomodar. Luego, otra cosa que me preguntaba, ¿y qué más necesitas? Le digo, pues necesito un filtro para igualar grano, Mm, porque estoy metiendo imágenes escaneadas de una película y de otra película y de otra película que son de distinta diferente. naturaleza y se ven horribles. Entonces tiene que haber una cosa que unifique el tono de lo que estamos haciendo. Ah, bueno, pues es muy sencillo. Le digo, bueno, pero sencillo, pero no lo tenemos. Y así los ingenieros, hasta el día de hoy, todo el tiempo están haciendo las cosas en función de qué es lo que la gente quiere. Claro. Todo iban consultando. Bueno, más bien le decían usted qué quiere o qué necesita, ¿no? ¿Sí? Mire.
Y ahora lo que es Photoshop, ¿no? Lo que es Photoshop es una cosa, es como comparar un avión de guerra supersónico con mi bicicleta. Sí, no, Photoshop ya es a lo que ha llegado, ¿no? Y lo que llegará, porque apenas ahorita empieza, ¿eh? Yo quería regresar unos años, el tiempo, y que nos platicara de esto, de su primera cámara que le regalaron sus papás, entiendo, ¿verdad? Sí, ¿Y si es esta? Bueno, sí. no esta, pero No, es esa, ¿sí? ¿sí? Platíquenos cómo fue ese regalo y cómo fue que la utilizó. Pues iba a un campamento de los Scouts y me regalaron la cámara para que tomara fotos en el campamento. Y el campamento para los Scouts quedaba en un lugar lejísimos en aquel entonces, que era Claro. la Marquesa. Ok. La Marquesa hoy parece Coyoacán, caray. Sí. Y entonces estacionó mi mamá que me llevó el carro cerca de la carretera y me llevó a pie hasta donde era el lugar de encuentro para el campamento de los Scouts. Ujú. Pues yo tendría 10 años, 11 años por ahí. Ok. Y en el camino había una oveja que dio a luz a un borreguito negro. Ok. Entonces imagínate tú que mi primer foto es de una oveja negra. Y no era metafórico de algo por venir. Claro. Y entonces en mi libro de herejías hay una foto en la portada, no en la portada, en la entrada del libro, Ujú. que hice digitalmente de una foto que tomé en Ajusco durante una nevada que pasó años después. Y un día fue muy simpático porque agarré y dije, y bueno, ¿por qué no le pongo la oveja negra que fotografié? ¿Pero dónde consigo una oveja? No, pues en el internet, bájate una. Y me busqué ovejas negras, bajé una oveja negra, la puse en la foto, la acomodé bien bonito y al que escribió, Benjamín Mayer, que escribió el texto de introducción, le dije, mira, lo que me... No, hombre, ¿te encontraste la foto? Con lo cual se confirma lo que siempre te he dicho, de que la foto no es más que una representación de una idea. Claro. Entonces, tengo la foto que tomé, no con esta cámara, sino con estos ojos, Lo que vieron esos ojos. lo que vieron estos ojos. Oiga, y a partir de ahí fue que ¿ya había tomado fotos usted con las cámaras de su papá? No, ¿No? ¿no? Ahí fue su primer encuentro con Sí, y de aquí para el Real. Y y no enti me dígame. sorprendo, y hoy a los 87, ya casi 88 años, te prometo que no me siento un milímetro menos sorprendido y emocionado con la fotografía de lo que fue en ese momento eso. Fíjese. Y cada uno de todos los descubrimientos y adelantos tecnológicos son para mantener esa flama ardiendo a todo lo que da, porque es igual de fascinante. Sí, O sea, lo que me pasaba en el cuarto oscuro de ver la aparición de una imagen latente en una tira de celuloide, pues es que, ¿cuál es la diferencia con ver una imagen en inteligencia artificial? artificial, claro. Nada, es dejarse llevar por las cosas fantásticas que nos ofrece la humanidad. Sí, tal cual. Oiga, y entiendo que su maestro fue la persona que limpiaba el cuarto oscuro.
Sí, Y también estos fascículos, ¿no? Que del Instituto de Fotografía de Nueva York. sí, sí, sí. Mi maestro fue el señor que hacía la limpieza del cuarto oscuro en el Club Fotográfico de México. Literalmente. Y los cursos de fotografía que yo tomaba eran digo, si los abres hoy en día te dices, bueno, por lo menos tenían unos 30 años de retraso tecnológico. Y este era fascículo, eran muchos fascículos, ¿no? Sí, Y usted lo recibía y luego a leerlos y a experimentar. pero no eran muy buenos, o sea, yo no recuerdo haber sacado un provecho particularmente interesante de Ok, eso, pero era lo que había. claro. Eran los tutoriales de aquel entonces. Exactamente. Oye, rápido, ya nada más, algo que pues me parece bien interesante. Después de todo esto, bueno, usted entra en una etapa de empresarial, ¿no? Que fue muy importante para todo su desarrollo ya como fotógrafo. Y es en ese momento, bueno, creo que sucedió algo en su fábrica, ¿no? Explotó algo y al mismo, bueno, unos días después, creo, o semanas, viene el movimiento del 68, ¿no? Mm, Yo, yo había dirigido una fábrica durante 18 años que empezó como un taller con 6 trabajadores que yo lo había pensado como una manera de generar ingresos y que el asunto de la fotografía no dependiera de que yo tuviera que generar ingresos porque lo veía yo medio difícil eso. Ujú. Pero dije yo, un tallercito que gane algo de dinero ya me cuida y me protege contra las inclemencias del tiempo. Y así arranqué y creció 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 y creció. Y ya tenía yo 18 años trabajando allí y la empresa ya tenía 21 socios y No, tenía 500 trabajadores. uf, 500 trabajadores. Sí, era una gran, Uf, hacíamos lámparas y muebles y hacíamos un montón de cosas, vajillas. ok. Y entonces era una empresa grande ya. Y yo decía, lo que menos quiero hacer es esto. Y llevo 18 años alejándome de lo que yo más quiero y como para qué. Y entonces comenzó toda una odisea larga, que demasiado larga para platicártela aquí ahorita, Ujú, pero al final los socios me dijeron que no me compraban mi parte, que era lo que yo quería para poderme retirar, claro. porque era una cuestión de que iba a lastimar a la empresa. Mm, Y en eso no sabía yo qué hacer y en eso una noche que estaban arreglando unos hornos de gas, el cual se secaban las bases de lámparas, explotó y se quemó todo. Y yo me quedé con la sensación de que pues habíamos perdido todos, los trabajadores su empleo, no quedó nada, uf. los socios sus inversiones,
y me pareció que yo no quería empezar la fotografía o mi carrera de fotógrafo en base a una tragedia. Ok. Y me tuve que hacer la pregunta que qué quería hacer. Y entonces la única respuesta a la que yo llegué es de que lo importante era rescatar las fuentes de trabajo y hasta donde se pudiera rescatar las inversiones que la gente había hecho de buena fe y después retirarme. Ok. Pero eso coincidió con que estábamos en el 68. Pero en 68, esto es abril 23. Ok. Todavía 68, el movimiento 68 no había empezado. Ujú. Lo que había empezado era de que el arquitecto Ramírez Vázquez, que me había Mm. dado un salvoconducto para fotografiar las Olimpiadas, Ah, ¿en serio? ¿sí? Completo, sí, ahí lo tengo en uno de los libros, firmado por él, que yo podía entrar y salir a donde fuera a la hora que quisiera para fotografiar. Imagínate tú, yo quería dedicarme a la fotografía y que con esas oportunidades en mente, Uf. y ahora me quedo sin poder hacer nada. Y entonces, bueno, me dije, no, no me voy a quedar de brazos cruzados. Está bien, es correcto reconstruir todo, pero también es correcto de que yo me dedique a hacer las fotografías que quiero. Claro. Y aunque no tenía nadie para quien hacerlas, ni en una publicación, o sea, era exclusivamente para mi propio Ujú. bienestar emocional. Claro. Pues dormía yo 3 horas al día y el resto del tiempo me la pasaba entre marchas y reconstruir la fábrica. Voy a poner unas imágenes de... Y así hubo muchas. Y nunca se publicó nada con mi nombre, No, porque ¿verdad? no, porque teníamos miedo de que la policía estaba muy canija. Sí. Y Todo todo, era anónimo, ¿verdad? todo era anónimo. Mira, aquí tengo la noche de Tlatelolco, Sí, justamente. Lo estaba sí. buscando algún crédito para usted y no, 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 no hay. no hay, ¿verdad? No. No sé si en las nuevas, porque acaban justo de republicar varios libros de Elena Poniatowska, entre ellos este. No sé si ahí sí ya le den un crédito a usted. No sé. Bueno, tampoco nunca me pagaron, así es que no hay ningún problema. Pero aquí están las fotos. Sí, aquí están. Están las fotos sin edición. Ujú. Y es interesante cómo las editaron también para evitar, por ejemplo, cosas más como que estuvieran fumando marihuana o cosas por el estilo. Ok, ok. Ahora voy a publicar varios libros sobre esto. Sí. Los libros de Pedro Meyer, ¿no? Bueno, Por aquí traía, déjeme. Y eso quería que nos platicara justamente ya como último. Traigo muchos, pero podríamos quedarnos aquí 10 horas. Eh, Quería que nos platicara déjeme ver, espéreme, de los libros de esta colección, que son 30, ¿verdad? van a ser 40. 40 ya subió. ¿Sí? Y subió porque varios de ellos ya eran tan grandes que se tuvieron que dividir en En varios dos, volúmenes. ok. Aquí está, mire. Algunos de ellos. Aquí hay como 15. Pero entiendo que su archivo ya va a más de 1 millón de fotografías, de imágenes, ¿no? 1,5 millones. Uf.
Y con eso es que se está haciendo toda esta colección. ¿Ya hay impresos algunos? De los libros, no ninguno, pero Ah, por todavía no. ejemplo, un, un, este, por ejemplo, nada más para que tengas una idea, este es el Ujú. libro de Nicaragua. Ay, uf, no, bueno. Tiene 450 páginas. Pesa como 2,5 kilos. Y ¿Y cuántos de Nicaragua va a haber acá? ¿Dos o tres, me imagino? no, este lo vamos a dejar en uno. Ah, ok. Pero así, digo, los libros son grandes. Ujú. Ahora, uno de los retos tecnológicos de este momento histórico es de entender que el haber hecho el libro, y aquí los libros que tenemos son ediciones de 1 y 2, Ujú. para ver y checar todo esto, ¿no? Y la idea es de que de estos libros se hagan videos, se hagan toda clase de otros productos Ok, que en este momento sean interesantes dentro de las estructuras de tecnología que conocemos y que sabemos que tienen audiencia y que tienen posibilidades de... No pensamos de que el único destino para el libro es la es impresión de un libro que cuesta impresionante. bastante dinero, Claro. sino tener todo este contenido desgajado en sus diferentes componentes. Ok. Y entonces el libro es muchas cosas. Como este video que es de Avándaro, que ya hay varios en la página en el canal de YouTube, ¿no? Sí, De la fundación. Y además son diferentes curadores, ¿verdad? De cada uno. cada Cada uno libro. tiene. Algunos curadores me han hecho el favor de hacer varios libros porque nos entendimos bien y entonces sigue adelante. Pero es una labor muy, muy compleja. Sí, Lo que quiero es de que ninguno de estos libros sea con un criterio que ni siquiera toque, roce el concepto narcisista de yo artista, ok. sino que lo que quiero es como las fotos que te decía yo, que inviten a que la gente pregunte Mm, y que sepan de fotografía o de la historia o de tecnología o de lo que sea. Hay muchas aristas que sí, pueden ser, y siempre me pregunto, ¿cómo puedo yo serte útil a ti, Omar? No, como yo lo que quiero es de que veas mis fotos y que te gusten. No, pues eso no me interesa. claro. Eso no es que no me interese desde un punto de vista arrogante, sino no me interesa desde el punto de vista de que no adelanta la conversación en una dirección que valga la pena, Claro. Que construye algo más, ¿no? por supuesto. Entonces, si yo te puedo aportar algo que te sea útil a ti, una idea, 2 ideas, ya con eso valió la pena. Claro, claro. Y valió la pena hacer toda la colección. Y ya tú dirás, bueno, a lo mejor voy a comprar un libro, a lo mejor voy a regalarle un libro a esto, a lo mejor voy a donar un libro a una biblioteca o a un... Y así hay miles de posibilidades de combinar. Sí, claro. No, qué interesante. Y son temas variadísimos, ¿no? Desde Nueva York, Nicaragua,
a Bandarol 68, eh, y muchos más, ¿no? Y lo que pasa es de que ni siquiera el título del libro le hace justicia a lo que es el contenido. Mm, Porque el contenido, por ejemplo, hace rato estábamos hablando de 2 o 3 fotos que son dentro de, por ejemplo, el de Yuma, pues tiene de los aviones, pero no nomás eso, tiene como 20 temas más. claro. Y entonces, eso es lo que no se agota nada más en una frase y se acabó. Y entonces, Nicaragua, pues tampoco no se acaba con, mira, pasó esto. No, no, tiene muchísimas aristas de aproximación al tema. Para los que no saben, ¿cuántos años estuvo en Nicaragua? ¿8, 9, por ahí? No, en Nicaragua estuve, no, como 2 años. Como 2 años. En la plena revolución sandinista, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo fue? Rápido, nada más para los que no saben. Me imagino que fueron unas vivencias Mira, bien. lo más tremendo y triste es vivirlo hasta el día de hoy con las consecuencias de ver de Mm, que los que estaban de, de líderes para liberar al pueblo de la opresión de Somoza, hoy son más opresores que Somoza. híjole, qué triste. Pero lo más sorprendente es de que en las grabaciones que yo hice entrevistando al presidente Somoza, él dice que cree que va a pasar. En el futuro van a ser peor que yo. No, En bueno, sus palabras, así los tengo en la transcripción. híjole. Y darme cuenta de que esto fue totalmente cierto, da una tristeza tremenda. Sí, claro, porque usted lo vivió muy cerca, ¿no? Bueno, Toda esta lucha. nosotros pensábamos realmente de que América Latina había logrado tener un derrotero más justo, más honesto. Ujú. Nada. Qué triste. Pero bueno, el último tema ya es la Fundación Pedro Meyer. Y regresamos, creo, a los primeros temas que tratamos en esta conversación, a la importancia que le da usted a la educación, ¿no? Y creo que es un pilar fundamental para la fundación, todo el tema de la educación, ¿no? Así es. Digo, creo que es el principio y el fin de todo el esfuerzo que queremos hacer. Ujú. Hemos hecho y que haremos hasta donde se pueda seguir haciendo. Porque el bienestar de nuestro país depende de la educación. Y yo pienso que la fotografía es un ingrediente fundamental para entender la educación en su forma más ilustrada. Ujú. Y claro, se puede manejar desde el punto de vista artístico, que también es eso. Sí, claro. Y bueno, los componentes de la fundación, uno de ellos es Zone Zero, que, bueno, no vamos a hablar mucho, pero porque ya tenemos poco tiempo, pero pues fue prácticamente la primera red social, ¿no? Antes de que surgieran todas las que conocemos Totalmente. Y de las primeras de los primeros portales de fotografía en el mundo. en el mundo. Es que Zona Cero lo empecé, yo creo que a los 15 minutos que anunciaron de que había internet. Y Así de primitivo como todas las otras cosas que te platiqué de la era digital, ujú. así. Ya estaba experimentando usted Y con el las fotos internet. que publicábamos eran del tamaño de timbres postales.
La conexión por internet era todo por teléfono. Ah, claro. Y tardaba, ¿no? Claro, y sin audio, y sin video, y sin... y otra cosa. Totalmente. El archivo de usted de más de 1,000,000. ¿Ese es un archivo público o? Porque Era vi. público, pero lo cerré. Okey. Y lo cerré porque después de 5 años vi que se habían inscrito como 2000 gentes y no hicieron nunca nada con nada. ¿Y Y dije: ahorita cómo está? Como ya es "Nada, privado, nada más nada. es cerrado y ya no entra nadie más que las gentes que necesitan trabajar en él por alguna Okey, razón". okey. Y y se les da un acceso temporal por Mm, 1 mes o 2 meses y se termina. okey. Y así debe de ser también, porque la tecnología ha cambiado tanto que, se presta mucho al abuso y a... Sí, claro. Al mal uso. Así es. Está la Casa Coyoacán y obviamente toda la oferta educativa, que bueno, es impresionante. Los invito a que vean, hay muchísimo en YouTube. Hay pláticas y todo esto de el laboratorio de los martes, ¿no? Que surgió del taller de los lunes. Eh, Hay muchas pláticas, y entiendo, ¿ahorita hay cursos o todo se puede ver aquí, verdad? Todo se puede ver. Okey. ¿Y puede alguien ver esta conferencia contigo o esta plática contigo? ¿Cómo verla? ¿Cómo? O sea, alguien que no la vio hoy puede verla Sí, en otro día. totalmente, se queda en YouTube y en Okey. Facebook. Sí, 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 Y sí. en YouTube, ¿cómo la encuentran? En mi canal de YouTube. Okey. Luego nos pones Sí, un un mensajito de cómo es exactamente tu dirección en vivo sí, para que yo pueda copiarlo sí, a alguien que me pregunta. sí, de hecho, Marisol me pidió la liga, yo se la Sí, mando mañana mismo. por favor. Sí, sí, sí. Y bueno, una gran labor de la fundación, de verdad, una gran, gran labor en todo este tema educativo. Y regresamos a lo que decíamos, al analfabetismo visual que se combate con este tipo de cursos, ¿no? Y regresamos al inicio de aprender a aprender y educarlos, ¿no? Este, Déjeme ver ya nada más. Quería para despedirnos preguntarle, ¿qué le diría Pedro Meyer, espéreme, de con el que estamos platicando hoy, 87 años, todo lo que nos ha platicado, qué le diría al niño que venía en ese barco venía rumbo a México, ¿verdad? Sí. De España para acá. No, de España no, de Bruselas. De Bruselas venía. Sí, de España nos habían echado, Claro, claro, la plena guerra, ¿verdad? por supuesto. O sea, ahí veníamos huyendo del nazismo. Ujú. Y mire, lo que se iba a encontrar por acá, de este lado del Sí, charco. pues, Ahora sí que todo un viaje. y sigue, Y sigue, exacto. y Yo sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y eso es lo fascinante de todo esto. Sí, esa curiosidad que hay que tener, ¿no? Ante todo esto nuevo que viene y seguirá viniendo, como bien dice usted. Y yo lo que admiré, nunca suficientemente de joven, pero sí ahora en mi vejez, es la resiliencia de mis padres Mm, cierto, y cómo se enfrentaron a problemas de sobrevivencia que, la verdad, palidecen con lo que hoy tenemos que resolver. cierto. Sí, claro, claro, admirable. Pues yo le quiero agradecer muchísimo, podríamos quedarnos ahí aquí mucho más tiempo, pero bueno, hay que cortar. Yo quería terminar con esta foto que creo que dice mucho
de su modo de ser y de su filosofía. Esta playera que dice estoy madurando, disculpen las molestias. Creo que es mucho de su filosofía y todo lo que nos ha platicado de, pues, esa curiosidad de aprender, de autoeducarse, y de estar siempre atento a lo que viene y no descalificarlo a la primera, sino, pues, tratar de entenderlo, ¿no? Pues hasta donde uno es capaz de hacerlo, sí. Mira, el hecho de hoy, de conectarme contigo, fue un fracaso total al principio, Sí, pero a base de buscarle cómo y buscarle, terminamos, aunque sea en el teléfono, pero lo logramos. sí, se logró, tal cual. En fin, Omar, muchísimas Un gracias. gran ejemplo de lo que todo lo que nos dijo, sí se pueden hacer las cosas y hay que tratar de hacerlas, ¿no? Sí, y sin dejarse apabullar tampoco, porque pues eso de que yo me tenía que recetar toda la colonia de Google y Facebook y esto y aquello y cosas que no van conmigo porque por muchos motivos que no viene al caso ahorita mencionar, pero había que poner un freno a eso. Sí, sí, claro, Y tú fuiste muy paciente en decir, bueno, ok, vamos a buscarle por otro camino y eso es lo importante. exacto. Así es que te celebro en tu afán y te quiero felicitar porque eres de los pocos entrevistadores que me han tocado que en realidad leyeron algo antes, saben algo antes y se ponen a leer y hacen su tarea, no creen que hacer una entrevista es improvisar así sobre la marcha y sobre la rodilla las cosas. Así que mi admiración y respeto, Ah, Omar, muchas por lo que tú gracias. haces y por el trabajo, como lo desempeñaste. Poca gente en México lo hace. Wow, no sabe cuánto se lo agradezco. De verdad, viniendo de usted, qué bien que le sabe a todo esto. De verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, lo que decimos aquí es, tratamos de hacer nuestro trabajo para estar a la altura de los invitados. Así es que muchas, muchas gracias. Y ya nada más, por aquí Daniela Patricia dice, wow, del invitado, sí, totalmente. Y Beatriz dice, qué interesante historias de don Pedro. Eh, Admirable toda su trayectoria y qué maravilla que siga haciendo proyectos. Un gusto escucharlo. Conejo Soñador también manda saludos. Ay, muchas felicidades al entrevistador, dice Beatriz. Gracias. No, muchas gracias a usted, de verdad se lo agradezco. Como lo dije al principio, yo quería platicar con usted por todos estos conceptos que maneja. Yo aquí decía que era el filósofo de la imagen, pero creo que todo esto se traslada a la vida, y los invito a todos a ver otras entrevistas que tiene el maestro ahí en internet, todos estos conceptos que maneja que de verdad creo que con esta entrevista nos deja más preguntas que respuestas y eso se lo agradecemos. Muchas, muchas gracias. Cuídese mucho, y bueno, estaremos siguiendo todo lo que haga, todos los proyectos que tiene, y bueno, gracias a todos los que nos vieron o escucharon, ya sea en vivo o en las retransmisiones, y estén pendientes la próxima semana una entrevista igual de interesante. Muchas gracias, maestro. Cuídese mucho. Gracias a ti. Que esté muy bien. Hasta luego. Bye bye.